Primer eclipse en la tanda de Virgo Piscis. Es un eclipse súper increíble que nos va a ayudar, si ponemos conciencia, a limpiar viejas memorias del pasado, memorias emocionales que nos puedan estar condicionando en el presente. Es un eclipse en el que ya nos estamos viendo completamente imbuidos, porque ya sabéis que aunque los eclipses son un día concreto, no es que afecten solo ese día, afectan días antes y días después. Ahora mismo, en este momento, es día 11 del 9, nos queda justo una semana, ya que el eclipse es el día 18 del 9. Y bueno, pues me gustaría empezar a hablar de esta energía en la que ya nos estamos viendo todos imbuidos para poder sacarle el mejor partido posible y poder utilizarlo a nuestro favor. Muy buenas a todos, yo soy Natalia Astral de la Escuela de Astrología de las Tripedermes y hoy venimos a hablar de eso, del primer eclipse en la tanda de Virgo Piscis. Va a ser un eclipse lunar parcial, precisamente no va a ser el más fuerte de esta tanda, porque de hecho los nodos todavía no han entrado tan siquiera en el eje Virgo Piscis, pero sí que es ya ese punto de irnos preparando. He estado mirando y el último eclipse que se dará en esta tanda será en febrero del año 2027. O sea que fijaros si vamos a tener tiempo para ir realizando estas labores. Pero bueno, me parece muy oportuno ir analizando este tipo de energías y bueno, pues ya sabéis que los eclipses se dan cuando hay una lunación, una luna llena o una luna nueva muy cerca de los nodos lunares. Y en este caso va a ser un eclipse de luna. Bien, los eclipses de luna siempre nos permiten hacer un trabajo. Es como, vale, a nivel emocional, ya sabemos que los seres humanos somos seres completamente emocionales. Los eclipses lunares siempre nos dan la oportunidad de limpiar memorias emocionales del pasado. Que parece una tontería, pero no es ninguna tontería, porque fijaros, imagínate, ponte en el caso de que tú igual, imagínate, hace 8 años tienes una experiencia X y esa experiencia te genera ahí, pues, un poco de conflicto emocional. Tú en ese momento no te dedicas a resolverlo porque lo estás viviendo ahí, está demasiado reciente y sigues hacia adelante con tu vida, no lo haces caso, lo dejas ahí en la mochila de los recuerdos y entonces pasa el tiempo y tú tienes que ir enfrentándote a nuevas situaciones con otras personas y otras circunstancias completamente diferentes de tu vida, pero de repente pues pasa algo y como sin darte cuenta tú tienes ahí esa mochilita emocional del pasado, directamente esas emociones te están sugestionando para que tú igual, por ejemplo, en el presente, cuando tengas que enfrentarte a ciertas situaciones que, por lo que sea, activan esa memoria inconsciente emocional, pues actúes de manera errática, porque igual te pasó algo negativo en el pasado y en el presente estás totalmente condicionado por aquel recuerdo, pero a nivel inconsciente, sin darte cuenta. Bien. Bueno, eso nos pasa a todos constantemente. Son ese tipo de recuerdos turbios que muchas veces guardamos en la amígdala, que es ese órgano que cuando éramos un animal en la selva hace millones de años, pues veíamos un león que casi nos come y en el cerebro, en la amígdala, se guarda el recuerdo de peligro. Entonces, cada vez que veíamos algo parecido a un león, echábamos a correr por la selva. Bien, bueno, pues eso ahora mismo, que no hay leones, nos puede pasar con cosas del pasado. Tú vives un evento que te suscita una emoción, se guarda ahí en el inconsciente y cuando vuelves a vivir en el futuro otra cosa similar, actúas secuestrado por tu amígdala y te comportas de manera errática muchas veces y no lo haces dándote cuenta, o sea, esto es un proceso completamente inconsciente, pero lo hacemos así. Bueno, pues el eclipse de luna siempre nos va a permitir, por ejemplo, limpiar ese tipo de memorias emocionales del pasado. Claro, cuando está en Piscis es súper, súper potente, porque claro, Piscis, fijaros, en un horóscopo en reposo, Piscis es el signo que rige la casa 12, que entre otras cosas es la casa del inconsciente, tanto el propio como el inconsciente colectivo, la casa que tiene que ver con nuestras vidas pasadas, con las cosas que están ahí ocultas, de las que no somos conscientes. Bien, entonces, claro, un eclipse de luna es un momento en el que hay una luna llena, o sea, es decir, la luna se está iluminando completamente, o sea, el sol está iluminando, se está poniendo toda su luz sobre la luna y vemos toda la luna entera, o sea, es decir, hay un punto en el que tomamos conciencia de algo emocional, bien, y de repente, ¡pum!, se eclipsa. ¿Y qué es lo que hacemos con el eclipse? Lo reventamos, o sea, todo eso, ¡pum!, lo mandamos a hacer gárgaras, desaparece, bien. Entonces tenemos esa oportunidad de hacer limpieza, ¿no? Y más cuando el sol está en Virgo, que tiene todo que ver con poner orden, bien. Entonces,
¿Cómo conseguimos hacer esa limpieza? A través de ser racionales, poner objetividad. Bien, entonces, fijaros hasta qué punto que la propia Luna está al lado de Neptuno en el eclipse, ese Neptuno que ha estado pasando por Piscis muchísimos años, un Neptuno que está a punto de salir del signo de Piscis, o sea que le queda muy poquito, o sea, para el año que viene ya entra en Aries. Y es como, venga, vamos a ver cuánto hemos aprendido de la zona Piscis, ¿verdad? Además que el nodo norte, que es la misión para el colectivo, va a entrar en Piscis, ¿no? Esa capacidad que tenemos que tener de poner conciencia a lo inconsciente, de ser más empáticos, más buena gentes, más de vamos a limpiarnos nuestra memoria emocional para poder conectar con nuestro verdadero yo. Porque ¿qué es lo que hace Piscis? Fijaros, cuando hablamos de lo del viaje del héroe, que Piscis es el último signo, Piscis tiene la capacidad de borrar los límites del ego. ¿Cómo lo hacemos eso? Bien, ¿os acordáis de esas memorias del pasado que hemos hablado? Cuando nosotros, por ejemplo, hemos tenido una mala situación o experiencia a nivel emocional, nosotros podemos generar dentro de nuestro alma, pues por ejemplo, heridas o necesidades autocreadas. Entonces, Piscis nos dice, conéctate con lo que más anhelas, con el mundo del anhelo, de la ilusión, de tus sueños. Bien, entonces, si nosotros hemos tenido pequeñas heridas o grandes heridas, hemos tenido ese tipo de cosas, al final vamos a tener necesidades autocreadas. Bien, imagínate, por ejemplo, eres un niño y por lo que sea, pues generas una herida del abandono. Pues por ejemplo, cuando seas mayor, es muy probable que esa herida del abandono te haga tener miedo a la soledad. Con lo cual, por ejemplo, puedes tender a escoger en tu vida personas, ahora que salimos, por ejemplo, de ese eje de Aries Libra, ¿no? Que tiene todo que ver con las relaciones y todo este tipo de cosas, pues puedes haber escogido personas que son súper inadecuadas para ti con tal de no sentirte solo, porque si te sientes solo se te activa la herida del abandono. Bien, entonces, bueno, pues eso sería una necesidad autocreada. Por ejemplo, quieres anhelar o quieres estar con una persona que es inadecuada para ti, que no tiene nada que ver con tu proceso evolutivo, pero tú anhelas justo eso porque tu herida del abandono te dice mejor esto que estar solo. Por ejemplo, hay tantos ejemplos. Entonces, bueno, este eje de eclipses nos va a dar la oportunidad de poner conciencia a muchas cosas, porque cuando ya somos capaces de ver todas las cosas que hay dentro de nuestro alma, donde tenemos que hacer una limpieza a viejos residuos emocionales, llega un momento en que solo te vas a conectar con tu yo superior. Ya no te vas a estar conectando con tus heridas o con tus necesidades autocreadas. Vas a conectarte de verdad con la misión de tu alma, con lo más divino que hay en ti, con tu chispa divina. Entonces, claro, sí, tienes esa misión, pero suele ser complicado, porque en todo ese camino, ¿qué es lo que hacemos? Idealizamos cosas, o sea, yo tengo una herida y quiero algo que tiene que ver con esa herida, que no es, no me estoy conectando con mi alma, sino que me estoy conectando desde mi herida y por eso anhelo eso desde mi herida. Y entonces Neptuno hace su magia y yo idealizo, me cuento una película, ¿no? Por eso, en este eclipse, fijaros, el Sol la semana anterior habrá estado opositando a Saturno y ahora oposita a Neptuno. Es como un momentazo de la verdad. De hecho, el Sol está en Virgo, Virgo es un signo regido por Mercurio y Mercurio en el momento del eclipse está en oposición a Saturno. O sea, es ese punto de, ¡pum!, golpe de realidad. Mercurio en oposición a Saturno, me doy cuenta de las cosas, me doy cuenta de lo que estaba pasando. Además, Saturno es un planeta que muchas veces tiene que ver con lo antiguo, el pasado. Estoy fascinada bueno, yo misma y lo que veo en mi gente, mis colegas, la gente de mi alrededor, ¿no? Todo el mundo de repente, ay, pues he soñado con no sé qué persona que igual hace 15 años que no la veo. O he soñado con no sé qué cosa que me pasó en el pasado. O de repente, a cuento de nada, ¡pum!, regurgitas un recuerdo y te acuerdas de algo del pasado que dices, pero ¿y esto? O sea, incluso a veces personas que ya fallecieron, o sea, un montón de cosas. O sea, quedaros con esas cosas. No lo dejéis pasar. Si de repente os viene a la mente gente de hace 1000 años o situaciones que os pasaron, aunque sea hace mucho tiempo o no tanto, lo que sea, no lo dejéis pasar de largo. Ahí hay un punto, o sea, si la memoria está trayendo desde el inconsciente recuerdos, es porque ahí se necesita hacer un cierto trabajo. Entonces, es algo que me está fascinando. O sea, está todo el mundo ahí con recuerdos del pasado, no sé qué. Entonces, bueno, es muy decisivo, ¿no? O sea, que toméis ese tipo de cosas y que veáis, porque
Fijaros, una de las grandes cosas de este eclipse es que, claro, es un eclipse en el que el Sol está en Virgo, Mercurio está en Virgo, o sea, tenemos una capacidad enorme para racionalizar las cosas, para procesarlas, en vez de dejarlas simplemente en el mundo del sentir, lo vivo de manera inconsciente y ya está. Mercurio y el Sol en Virgo lo que nos están diciendo es, no, ponle conciencia, pon cordura, intenta entenderlo, gestiónalo. O sea, desde el mundo de Virgo lo que tenemos la oportunidad es para procesar, para poder entender. Fijaros que una cosa que me llama mucho la atención es que Mercurio va a estar en cuadratura con Júpiter durante el eclipse. O sea, podemos estar dándonos cuenta de qué cosas frenan nuestra expansión y poder entenderlo, analizarlo. Bien, o sea, es como Júpiter tiene que ver con la capacidad que podemos tener para ser felices, ir hacia adelante, expandirnos en la vida. Y al estar en cuadratura con Mercurio, es como si pudiéramos estar dándonos cuenta de qué cosas a nivel emocional, qué viejos patrones, recuerdos del pasado pueden estar dentro de nosotros y nosotros sin darnos cuenta, o sea, operando en un nivel inconsciente, nos puede estar condicionando en nuestro presente. Y esa cuadratura de Mercurio a Júpiter es, vale, aquí hay un tope de la energía, hay un frenazo, ¿no? Hay un, venga, párate a pensar y racionaliza si esto puede estar frenándote tu expansión, si esto puede estar haciendo que tú no te des cuenta, pero que esas antiguas cosas te están condicionando en tu presente y no te dejan avanzar, no te dejan expandirte, ir hacia adelante. Fijaros como el mismísimo Sol, que es parte de este eclipse, ¿no?, le está lanzando un trígono a Urano y un trígono a Plutón. O sea, es ese punto en el que, fijaros, Plutón y Urano, o sea, los dioses del cambio, nos están diciendo, venga, vamos a ver si podemos hacer una transformación en esto. Fijaros que, como siempre os he dicho, hay una cometa en los cielos y una cometa es una figura hecha de aspectos que cuando son todos armoniosos menos uno, que es la oposición que la cruza. En este caso es súper potente porque la oposición es justo el eclipse, Sol, oposición Luna y Neptuno. Es ese punto en el que ponemos luz a esos viejos condicionamientos emocionales y decidimos hacer una limpieza consciente. Y ojo, que muchas de estas cosas tienen que ver con a veces llevarnos un desengaño, porque es solo posición Neptuno. Es darnos cuenta de que nos habíamos estado contando una película con tal de poder sobrevivir a un entorno adverso que ya sucedió en el pasado, ¿no? O que está sucediendo. Entonces es como, bueno, me voy a contar la verdad. Neptuno, desde su parte más elevada, muchas veces tiene que ver con la capacidad de entendernos a un nivel súper profundo cómo funciona nuestra propia psique. De hecho, si os fijáis, cualquier consulta de un psicólogo es muy común ver el tridentito de Neptuno, es el emblema, igual que se dibuja igual que en la astrología, es como un tridente, ¿no? Tiene todo que ver con la capacidad de analizar nuestra psique de manera muy profunda, entendernos a un nivel psicológico mucho más profundo, para no comportarnos de manera errática, de manera inconsciente, promovidos por nuestras emociones, sino poner cordura a eso, entenderlo, entendernos a nosotros mismos y poder trascender. Entonces, bueno, de hecho, cuando entren los nodos ya hablaremos largo y tendido de esto, pero el nodo norte, que es la misión para el colectivo, donde debemos ir a la máxima luz posible, va a entrar en Piscis. Y por supuesto que además de despertarnos en nosotros el tema de trabajar nuestra empatía, nuestra capacidad espiritual para conectarnos con nosotros mismos, también tiene todo que ver con la capacidad de conectarnos hasta el punto de entendernos psicológicamente. ¿Por qué actúo así? ¿Por qué hago las cosas que hago? Voy a entenderme de una manera más profunda a nivel psicológico. Si yo hago esto es porque tengo esto dentro, o sea, es empezar a entendernos a un nivel mucho más profundo, a nivel psicológico. ¿Por qué actuamos de tal manera promovidos por nuestras emociones? Bien, entonces, bueno, es un eclipse de luna que va a estar la luna al lado de Neptuno. O sea, tenemos una enorme oportunidad para darnos cuenta de qué me estaba contando yo en el pasado, cuando me pasó aquello, no sé qué, no sé cuántos, y voy a ser más racional, voy a entenderlo y voy a hacer una limpieza emocional de esto. O sea, si hacemos el trabajo, como toda cometa, si superas la oposición que la cruza, la cometa echa a volar y trasciende y hace que lleguemos a cotas más altas en nuestra vida, de alegría, de felicidad. Entonces, bueno, yo creo que, de hecho, fijaros, en mucha medida va a tener que ver con cosas que son relacionales. Fijaros que Venus está en Libra, en su propio domicilio, cerquita del nodo sur, en un trígono a Júpiter. O sea, es un momento en el que
En muchos casos, o sea, fijaros, venimos de tandas de eclipses de Aries Libra. De hecho, 15 días después va a haber un eclipse en Libra, donde está el nodo sur, que es el punto donde debemos trabajar, estar atentos a la energía de baja consciencia de ese signo para poder mejorar, ¿verdad? Entonces, muchos casos, como todavía están mezclados, esto va a tener mucho que ver con el mundo de los vínculos, de las relaciones. Entonces, y repito, como siempre, para que no se me malinterprete, pueden ser relaciones de cualquier tipo, ¿vale? Pueden ser de pareja, de familia, con amigos, con compañeros de trabajo, con jefes, o sea, no se me ocurren más, pero cualquier tipo de vínculo que haya en el mundo, pues eso todo tiene que ver con Libra. O sea, es ese punto en el que conseguimos tener relaciones en las que hay una balanza en el que cada uno de las dos personas que componen la relación están en un lado de la balanza y la balanza está equilibrada, o me hago de menos o me hago de más. O sea, es ese punto donde es necesario equilibrar la balanza. Bien, entonces fijaros que luego va a haber un eclipse de Sol en Libra, o sea, 15 días después de este eclipse va a haber un eclipse de Sol en Libra. Y tenemos a esa Venus que está por un lado en una cuadratura con Plutón y por el otro en un trígono con Júpiter. Plutón que va a estar en Capricornio por última vez, o sea que es que va a estar un mes en Capricornio justo ha pillado en el puro eclipse. Es el último mes de nuestra vida que va a estar en Capricornio, porque luego ya entra en Acuario y ya cuando vuelva a estar en Capricornio estaremos mordiendo el polvo desde hace mucho tiempo, porque Plutón tarda 200 y pico años en darse una vuelta a la rueda zodiacal. Entonces, obviamente, mientras estemos vivos, no lo vamos a volver a ver ahí. Entonces esa Venus está en una cuadratura con Plutón en Capricornio. Es como vamos a derribar antiguas estructuras a nivel vincular que proceden de nuestro mundo de sombras, sea lo que fuere, ¿vale? O sea, es como el ejemplo de la herida del abandono que os doy, pero como esa hay muchas. Otro puede actuar motivado por su herida de la traición, otro por la del rechazo. O sea, hay muchísimas. Eso nos genera ciertos comportamientos instintivos en los que vamos actuando en nuestro día a día sin darnos cuenta y puede que muchas veces de manera errática. Y eso, claro, hace que si yo voy a anhelar algo y voy a empezar a construir mi vida a base desde una herida que yo tenga, al final los acontecimientos van a ser erráticos y van a ser un desastre. Hasta que no le ponemos luz y conciencia es muy difícil poder ser felices. Ya sabemos que Plutón es un planeta que representa la sombra de las cosas. La sombra es aquellas cosas de las que no soy consciente que bloquean, bueno, pues que tengo que quemarlas. O sea, hay que hacer una muerte psicológica de eso. Una ave fénix. Vamos a dejar que esa vieja tendencia nuestra muera y renazca empoderada 2.0. Es la última vez que está en Capricornio. Capricornio representa a estructuras antiquísimas, cosas que portamos en nuestro alma, a veces incluso de vidas pasadas, a veces incluso con cierta cuota de karma incluso. Entonces esa cuadratura de Venus a Plutón es, venga, vamos a reventar esto ya. Y ese trígono de Venus a Júpiter, que eso es maravilloso, ¿no? Es un aspecto armonioso, es como, si haces este trabajo, tú vas a poder expandirte en el amor, vas a poder ir hacia allá, o sea, en el amor o en los vínculos en general, cualquier tipo de vínculo, vas a poder sentir por fin que puedes avanzar, que puedes continuar. Entonces, claro, o sea, obviamente los regalos astrológicos siempre vienen cuando hacemos un trabajo interno. Ya sabemos que la astrología muchas veces representa procesos internos a nivel psicológico que nosotros podemos completar para poder crecer, ir hacia adelante, expandirnos en la vida. Entonces, bueno, es muy potente. Os haré más vídeos hablando de este eclipse porque, por supuesto, pues tiene más matices. Hay muchas más cosas que este eclipse nos puede querer mostrar. Pero, por supuesto, todo este tema de limpiar viejas memorias emocionales del pasado, inconscientes, que nos condicionan en nuestro presente. O sea, es un momento perfecto. Es que Virgo, que es donde está el Sol, es el signo opuesto del eclipse, es donde hay mucha energía en ese momento, donde hay mayor cantidad de luz. Entonces, Virgo es, vamos a limpiar, vamos a ordenar, vamos a poner desde la lógica y la razón, vamos a ordenar. ¿El qué? Nuestro mundo emocional. Cosas que operaban a nivel inconsciente, de repente las podemos sacar a la luz. Así que sí, os recomiendo que si regurgitáis recuerdos, por favor, no lo dejéis pasar. Intentar analizar por qué os viene ese recuerdo, qué puede estar suscitándoos, qué puede querer enseñaros. O sea, la vida es sabia.
O sea, son días increíbles para tener un papelito al lado y si te vienen cosas ahí, lo escribes y lo lees un par de días después y así te analizas a ti mismo. Virgo tiene todo que ver con la capacidad de análisis, la capacidad de ser objetivos y la capacidad de poner orden y de hacer limpieza en nuestra vida. Así que bueno, mis queridos hermeneutas, espero que lo aprovechéis muchísimo. Haré más vídeos hablando de estos eclipses, pero esto es una parte bastante fundamental y bueno, pues nada, que espero que todo vaya súper bien, que os mando un besito enorme y que nos vemos como siempre por la estirpe de Hermes.